El día de hoy hemos titulado al sermón Políticos fallando, Dios gobernando, que justamente es lo que nosotros vamos a observar en el capítulo de 2 de Samuel número 3. 2 de Samuel número 3. Y usted responda en su corazón, en su mente, internamente. En toda una campaña política, los candidatos siempre van a hacer propuestas, ¿verdad? Propuesta por acá, propuesta por allá, promesas por acá, promesas por allá. ¿Cuánto tiempo usted cree que dure esa promesa? Si se cumple o no. ¿Cuánto usted cree que dure esa promesa? Si se va a cumplir o no. Quizás apenas llegue a campaña, se olvidan de la promesa. Apenas lleguen, mejor dicho, a lo que fueron elegidos, se olvidan de la promesa, ¿verdad? De lo que un día dijeron. Se olvidan muchas veces de sus compromisos, de todas las propuestas que habían hecho. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en la política funciona así. Tiene que haber concesiones. Eso es algo que en la política sucede. Concesiones por aquí, concesiones por allá. Y a veces eso termina decepcionándonos a nosotros. ¿Cómo es posible que tal político, tal candidato nos prometió esto y ahora está haciendo esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta ley se apruebe y todavía con estos candidatos cristianos, hijos de Dios? ¡Wow! De repente nos sorprende, ¿verdad? Que, mis hermanos, así es en la política. Se llegan a hacer concesiones. Te ayudo con tal cosa y tú me ayudas con tal cosa. ¿Quieres mi voto para algo? ¿Mi firma, mi apoyo? Pues también apóyame. También apóyame, ¿no? Así funciona, mis hermanos. Así funciona la política. Entonces, mientras nosotros estamos todavía en estos días esperando el anuncio de quién es la segunda vuelta, debemos recordar que nuestro Dios es quien establece las autoridades. Eso, mis hermanos, no debemos olvidar. Sí, pese a que 60 y tantos picos y miles no votaron, pese a todo eso, nuestro Dios sigue gobernando. Pese aún en medio de la corrupción que pueda haber, y las trabas que se pongan en contra de votar correctamente, nuestro Dios sigue gobernando. Eso es lo que nos recuerda Romanos capítulo 13, versículo 1, permítame leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Observe usted lo que nos revela la palabra de Dios, mis hermanos. Que no nos sorprenda las concesiones que puedan venir en estos próximos 5 años, que podamos tener un nuevo presidente, senadores, diputados y no sé qué otras cosas más estamos eligiendo, y usted sabe, obviamente. Pero lo que yo quiero animarle a recordar es que también las personas que nosotros estamos poniendo nuestra confianza, estamos dando nuestros votos, son seres humanos. Son seres humanos, mis hermanos, con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, quizás y más seguro que ni siquiera hayan nacido de nuevo. Más seguro que ni siquiera haya reconocido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador en sus vidas. Entonces, ¿qué podemos esperar en las cosas que puedan hacer, en las promesas que muchos de ellos faltan? ¿Por qué digo eso, mis hermanos? Porque quiero recordarles también que nuestra esperanza principal no está en los políticos ni en los partidos políticos. ¿Sí? Nuestra esperanza no está en los políticos ni en los partidos políticos. No está en este partido político que nos hace esta promesa. No está en este partido político que nos dice, este nos va a sacar de la pobreza, este nos va a representar acá. Mis hermanos, un sinnúmero de cosas. Nuestra esperanza no está en ello. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesús, nuestro amado Señor Jesús. Y eso es lo que nos va a recordar el capítulo 3 y el capítulo 4 de 2 de Samuel. No vamos a ver todos estos 2 capítulos, pero en
En un panorama completo nos va a recordar, mis hermanos, que nuestra esperanza no debemos ponerlo en los gobernantes. No debemos ponerlo. Porque nos recuerda la palabra de Dios que los gobernantes pueden fallar. Mis hermanos, y lo van a hacer. Lo van a hacer. Debemos esperarlo porque así es, mis hermanos. Está más que comprobado. Nuestros gobernantes nos van a fallar. Así como vamos a observar el día de hoy, hombres que están en el gobierno, hombres que incluso se hacen llamar hijos de Dios, mis hermanos, pueden fallar en la dirección de todo un reino. Pueden fallar en la dirección de dirigir a personas y a toda una nación, mis hermanos. Eso está comprobado. Y eso también es un anhelo mucho más que nos lleva a esperar a nuestro amado Señor Jesús, al Rey de Reyes, aquel que gobierna con verdad, aquel que gobierna con rectitud, mis hermanos, a nuestro Mesías, a nuestro amado Señor Jesús. Si damos un repaso bien rápido en el capítulo 2 que pudimos observar la semana pasada de Segunda de Samuel, allí vimos la guerra, mis hermanos, la guerra interna entre el ejército de Isboset, de la descendencia de Saúl, contra el ejército de David. Y el capítulo 3, rápidamente nada más, nos va a mostrar una vez más esa realidad. ¿Y cuánto tiempo duró? Capítulo 3, versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mis hermanos, observemos aquí cómo esta guerra interna, esta guerra nacional por el trono, por el poder, se fue extendiendo largamente. Y no podemos solamente decir días o meses, mis hermanos, duró años esta guerra. La cuestión es que fue muy larga, mis hermanos. Pero, como nos puede mostrar el pasaje, el ejército o las fuerzas de David fueron creciendo mucho más. Seguramente por la capacidad de sus peleadores, muchos de ellos jóvenes también, y muchos de ellos con mucha experiencia peleando de la mano de David. Recordemos, el ejército de Saúl había caído en batalla. En el capítulo 31 de Primera de Samuel. Habían caído muertos. Ahí había caído su rey también y los príncipes. Y ahora obviamente el reino de Isboset, quien es uno de los hijos de Saúl, está debilitado. Está debilitado, mis hermanos. Así que observemos entonces un poco de cómo David y sus concesiones políticas empiezan a afectar su vida, mis hermanos. Empiezan a afectar internamente su corazón. Y específicamente uno de los pecados que va a traer serias consecuencias en la vida de David, la lujuria. La lujuria. Este pecado en la vida de David fue incrementando cada vez más. Y así empieza los siguientes versículos. Vamos a leer, por favor, del versículo 2 al versículo 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, Jerelita. Su segundo, Eliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagüit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Observemos allí, mis hermanos, algo que nos puede llamar mucho la atención en la vida de David. Se nos narra la descendencia y la cantidad de hijos que empezó a tener. Y esta práctica justamente de tener varios hijos en aquellas épocas, mis hermanos, sobre todo de los gobernantes, era para establecer el reino. Cuantos más hijos tenía el rey, obviamente tenía una descendencia asegurada. Sobre todo para el trono. Mis futuros hijos, acá están, tengo varios. Puedo tener asegurado el trono para mi descendencia. Mi familia puede seguir teniendo el poder. Eso era una práctica muy común entre los gobernantes de aquellos tiempos. Y David estaba asegurando entonces
el reino o el trono a través de su linaje. Pero mis hermanos, eso no solamente nos llama la atención de este pasaje, porque podemos observar que David no solo se llegó a casar con mujeres de Israel. Para ser exactos, no sé cuántas mujeres usted contó en estos versículos. ¿Cuántas? 6. 6 nada más, mis hermanos, 6. Observe nada más la cantidad de mujeres que había tenido David en ese momento. Ya habíamos dicho la semana pasada que la poligamia o el tener varias mujeres no estaba reconocido a los ojos de Dios. Es decir, Dios no aceptaba el matrimonio entre varias personas. Que un hombre pueda tener varias mujeres, mis hermanos, eso era aberrante a los ojos de Dios. Pero aquí David le está practicando. Dios nunca aprobó esa práctica en la vida de David. Permítame decirlo una vez más. Nunca lo aprobó. Pero otra cosa que resalta, mis hermanos, dentro de la cantidad de mujeres, es que David también se llegó a casar con una mujer pagana. Una mujer pagana. Alguien que era muy aparte, muy lejos del pueblo de Dios. Dice la última parte del versículo 3. Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, Talmai, rey de Gesur. Observe nada más, mis hermanos. Gesur era un reino al norte de Israel. Y esta práctica también era muy común en aquellos días porque servía para establecer conexiones políticas con las demás naciones. Nosotros podríamos decir, pero la situación está interesante. Además provee ayuda para David, para establecer su trono, para establecer su reino. Yo creo que le puede ayudar, ¿verdad? Podríamos pensar de repente de alguna manera así. Pero mis hermanos, esto tampoco era de agrado ante Dios. David aquí, como lo podemos observar, lo que está haciendo es una mezcla de pecados que nos muestra de cómo sería el reino de David. Lo primero, el hecho de tener varias mujeres, lo cual nos muestra la debilidad que había en su corazón hacia el sexo opuesto, la lujuria prácticamente, y más adelante en el capítulo 11, eso va a ser mucho más escandaloso cuando podemos leer David y Betsabé. Ustedes ya lo pueden ver allí. Primeramente, permítame hablar un poquito de este pecado de la lujuria en la vida de David, o el sexo descontrolado. ¿Qué hubiera pasado con esto en la vida de David si ya lo estaba haciendo problemas? Mis hermanos, David no necesitaba tener varias mujeres para asegurar su linaje, porque eso le daba varios hijos. David no necesitaba nada de eso, mis hermanos. David tampoco necesitaba hacer conexiones internacionales con otros reinos. David necesitaba confiar en Dios completamente. David está pensando aquí como un rey pagano. David se está olvidando, mis hermanos, de esa relación que tenía con Dios y de ese pacto que tenía con Dios. Se estaba olvidando de esa facilidad que tenía de comunicación con Dios, como lo vemos en el capítulo 2, verso 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. Eso debió haber hecho David. Señor, necesito establecer mi linaje. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo se hace, no? A través de los hijos. Pero ¿cuántas esposas necesito? ¿Una o varias? Por si tiene dudas, ¿verdad? David sabía, mis hermanos, la palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. Una esposa era más que suficiente, porque eso revelaba el plan de Dios. David conocía la palabra de Dios. Lo podemos ver en sus salmos, en su escritura. Conocía del temor, mis hermanos, a Dios. Pero este pecado en la vida de David, el sexo descontrolado, la lujuria, mis hermanos, debió llevarlo a los pies de Dios. Debió llevarlo, mis hermanos, delante de Dios y pedir ayuda para que Él pueda ser transformado, Él pueda dejar todo ese pecado. Pero no fue así, mis hermanos. No fue lo que David hizo.
Él pensó más bien que casándose con más mujeres sería aprobado por Dios. Imagínense. Bueno, no puedo tener hijos fuera del matrimonio, entonces me voy a casar mejor. Con una, con dos, con las que venga. Porque a Dios le agrada el matrimonio. Pero se estaba olvidando, mis hermanos, de la revelación principal. Dios creó al hombre y a la mujer y le dio a una mujer, mis hermanos, para que pueda con ella procrear, para que pueda con ella quedar, mis hermanos, y relacionarse con Dios y con una esposa. Pero David no hizo eso. David no hizo eso. Esta debilidad en David, mis hermanos, le fue trayendo serias consecuencias en su vida. Hoy diríamos, ese hombre era Don Juan, ¿no? Ese político Don Juan. Ese hombre mujeriego era ese rey. Diríamos hoy en día. ¿Verdad? Un poco fuerte, pero prácticamente así, como dicen en la selva. El mujeriego, aunque se case, no deja de ser mujeriego. Bueno, tenemos que llevarlo eso a la Escritura. Si realmente esta persona va delante de los pies de Dios, mis hermanos, puede ser transformado. Pero este hombre, David, no está haciendo eso. David no está haciendo eso. Oh, mi hermano, o mi hermana, porque también pueden haber mujeres que pueden estar en este pecado de la lujuria. Si tú estás luchando con este pecado, al igual que David, ven a los pies de Dios y deja que Él te transforme. Ven a los pies de Dios y deja que Él cambie tu vida, mis hermanos, que cambie tu corazón, mi amigo, mi amiga. Y deja que Dios transforme tu vida, mis hermanos. Pero no cometas el pecado de pensar que el matrimonio te va a dar la solución para ello. Eso es algo que muchas veces nosotros decimos y enseñamos a los jóvenes. Mis hermanos, si hay algo que arreglar en nuestro corazón, es hora de hacerlo ahora, antes del matrimonio, no después. Más bien el matrimonio va a empeorar muchas veces las cosas. Sobre todo si hay aquí una debilidad sexual, como lo vemos en la vida de David. Cuando David se casó con estas mujeres, fue todo lo contrario. Lo llevaron a mucho sufrimiento, mis hermanos. Y eso es lo que puede pasar. Puede llevar sufrimiento para tu propia vida, sufrimiento para los que te rodean. Es así, mis hermanos. Está comprobado, lo podemos ver en la palabra de Dios. Dios puede transformar vidas. Deja que Él te transforme. Eso es lo que debió haber hecho David desde el primer momento. Antes de hacer concesiones, antes de ir y procrear mucho más hijos con el temor de que le iban a faltar herederos para el reino. No, mis hermanos, él debió ir delante del Señor y consultarle únicamente a Él. Nuestro Dios puede transformar vidas. De hecho, si puede acompañarme rápidamente a 1 de Corintios. Observe lo que va a decir 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Mira lo que va a decir Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y qué cosa eran? Versículos, unos versículos más atrás, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, y estos eran algunos. Ustedes eran estos, ladrones, mentirosos, borrachos, adúlteros, fornicarios. Mas ya no son estas personas, ya no tienen esta identidad. Y Pablo les dice, ustedes
son una nueva criatura en 2 Corintios 5:17. Porque eso es ahora nuestra identidad, mis hermanos. Como hijos de Dios, eso es lo que nos provee nuestro Señor. Eso es lo que podemos nosotros confiar. Él transforma vidas. Él cambia vidas para su gloria. Solo ven a Él y confía. Deja que Él haga su obra transformadora en ti, mi amigo, mi amiga, o mi hermano, mi hermana. Si hay alguna práctica, alguna debilidad en tu vida sobre esta cuestión, déjalo en las manos de nuestro Señor. Hablando de la confianza que David debió haber tenido en Dios. Él debió haber ido directamente en Dios, mis hermanos. Porque Él es quien protege a Israel y nadie más. Nadie más. Él es el capitán de los ejércitos. Nadie más, mis hermanos, es el que protege a Israel más que su capitán. David pensó que por sus propios medios y esfuerzos iba a lograr todo eso, pero era todo lo contrario. Esta acción de David puede sorprendernos, porque como vimos anteriormente en el capítulo 2, él está consultando a Dios, está teniendo una comunicación con Dios, está hablando con Dios sobre qué hacer. Señor, ¿subo o no subo? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Acá o allá? Señor, ¿qué hago? Mis hermanos, como pasa en nuestros días, muchos políticos pueden empezar con buenas intenciones, pero cuando pasa el tiempo y están en el poder, van haciendo concesiones, se olvidan de muchas cosas. Y al parecer es lo mismo que está pasando aquí con David. Después lo vemos actuando como un rey pagano. Lo vemos actuando como un gobernante que no conoce de Dios, que no conoce de Yahvé. Bueno, mis hermanos, esto no debe tampoco asustarnos, no debe alarmarnos a esta altura, porque David era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Y no lo digo esto como para justificar sus acciones, él es completamente responsable. Él era completamente responsable de su desconfianza delante de Dios, de cada uno de sus pecados, mis hermanos. David debió ir directamente delante de Dios y postrarse y hablarle de sus temores de expansión. Debió contar a Dios de cómo dirigir este gobierno, este reino, de cómo alimento a tantas personas, de cómo puedo expandir económicamente el reino, cómo puedo sustentar el reino. Eso debió hacer, mis hermanos, David. Porque eso es todo lo que un reino necesita, ¿verdad? Comercio, seguridad, desarrollo, vestido, alimento, infraestructura y todas estas cosas. Y David, mis hermanos, está pensando como un gobernante pagano. Se olvidó de ir directamente a Dios. Todas estas cosas son muy necesarias, claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Pero nos sorprende David, porque un capítulo anterior nada más lo vemos preguntando por detalles mínimos, pero ahora se está olvidando de esa relación que tenía con su Dios, mis hermanos. Esto nos muestra una realidad bien clara de nuestros días, mis hermanos. Porque usted y yo podemos estar en situaciones totalmente diferentes o igual a David. Pero ello no puede justificar nuestro pecado. No puede justificar el que nosotros fallemos o pequemos delante de Dios. O sea, si yo no tengo trabajo y por más que busco y no encuentro, ¿significa que debo empezar a estafar entonces a las personas? ¿Estaría bien entonces que empiece a estafar a las personas? No, ¿se da cuenta? No, mis hermanos. No, entonces ninguna cosa de lo que estamos mencionando puede justificar nuestro pecado, mis hermanos. De ninguna manera, como Pablo lo dice en Romanos. Entonces, al igual que David, nosotros debemos buscar las maneras de enfrentar nuestras debilidades. Debemos buscar, mis hermanos, hasta incluso en diferentes situaciones que nos podamos encontrar,
que podrían llevarnos a pecar contra nuestro Dios, debemos nosotros de buscar las maneras de enfrentarlos y de llevarlos delante del Señor y de llevarlos delante de nuestro Dios. Como creyentes debemos tener cuidado con esta frase o con este concepto de la ética situacional. ¿Ha escuchado eso? Seguramente, claro que sí, ha escuchado esto. Este pensamiento o filosofía no debe ser practicado por los creyentes. No debe ser aceptado por los hijos de Dios, mis hermanos. Porque Dios es el que estableció qué es bueno y qué es malo. Él ya nos ha mostrado en su palabra. Este pensamiento de la ética situacional postula que el contexto en el que nos encontremos justifica entonces nuestra manera de accionar, nuestra manera de responder. Puede ser válido entonces mentir, puede ser válido entonces robar, puede ser válido entonces hacer cualquier otra cosa. Mis hermanos, pero no es así. Nosotros debemos de ver la palabra de Dios porque Él es el quien establece los parámetros de lo que es bueno y lo que es mal. En la palabra de Dios, cada situación en la que nosotros nos encontramos es único, es particular. Pero nosotros debemos de buscar la manera de llevarlo delante de la palabra de Dios, para que podamos encontrar una respuesta, un accionar sabio, un accionar que sea prudente y agradable a los ojos de Dios, mis hermanos. Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios, toda la revelación de la palabra de Dios. No nos falta nada. No podemos dudar de nada, no podemos quejarnos de nada. Ya tenemos toda la revelación completa de la palabra de Dios. Aquí encontramos lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. En la palabra de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad como sus hijos, leerla, estudiarla, entenderla para poder entender y comprender que agrada a nuestro Señor. Mis hermanos, una vez más, esto nos muestra una de las debilidades muy serias en la vida de David. La lujuria, el sexo descontrolado, la práctica sexual a un nivel elevado, fuera de los planes de Dios. Pero también nos muestra esa desconfianza que tenía en Dios. Todo eso, mis hermanos, iba siendo un grave cáncer allí en el corazón de David. Un grave quiste, un maligno allí en su corazón de David, mis hermanos, por lo que va a ir avanzando en los capítulos posteriores. Eso prácticamente nos prepara para los capítulos que vienen, porque vamos a poder observar las consecuencias de su pecado. Pero observemos, mis hermanos, cómo la debilidad de David va escalando a un lado de su conciencia, de su liderazgo incluso más íntimo, de su liderazgo más interno en su vida, en los asuntos más particulares. Y el asunto se nos va a presentar en varios acontecimientos en el capítulo, pero veamos el conflicto interno que hay o que surge en el reino de David. Versículo 6 del capítulo 3. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Miren nada más allí el conflicto interno en el reino de Saúl. Una vez más aparece este malvado general de la casa de Saúl. La idea, mis hermanos, aquí en el versículo 6, es que podemos ver a Abner que se hacía fuerte. Eso es lo que nos dice el verso 6. Aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Mejor dicho, se hacía fuerte, se hacía grande. El poder que tenía se estaba incrementando mucho más que la de Isboset, del reino del norte. O del reino de todo lo que nosotros podemos ver de Israel. En el versículo 7, miren nada más la preocupación que es muy entendible de Isboset. Porque en aquellos días, mis hermanos, una concubina, que un rey tuviera una concubina, era una esposa de segunda nivel. Pero era una esposa real, una esposa de la realeza.
No era una mujer por ahí que podía estar abandonada. No. Era una de las esposas del rey. Era una de las esposas del rey, mis hermanos. Cuando Abner se acuesta con esta mujer, lo que él está mandando el mensaje es que, ok, yo soy igual o más que Saúl, porque Saúl ya está muerto. Este hombre, al acostarse con una de las mujeres de la realeza, le está mandando un mensaje a Isboset: yo tengo más poder que tú. Yo soy incluso hasta el rey de Israel, mis hermanos. Eso significa que ese hombre, Abner, tiene incluso el poder para reclamar todo el reino. Todo el reino. Y observe la reacción ahí de Abner. Se hace la víctima ante la confrontación del rey, versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Miren nada más la reacción de este rebelde, mis hermanos. Miren nada más. Al parecer nadie podía llamarle la atención, ni el propio rey, y se molesta todavía. ¿Soy acaso perro? Por si acaso los perros en aquellos tiempos no son como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día duermen con los perros, le lavan los dientes, están mucho más cuidados que uno. Mis hermanos, en ese tiempo los perros eran animales de carroña, eran unos animales totalmente, hasta incluso despreciados, que vivían prácticamente en la calle. Pero aquí Abner le está diciendo: ¿por qué tú me estás echando la culpa de esto? ¿Acaso yo soy alguien a quien puedes denigrar? ¿Alguien a quien puedes insultar o menospreciar, mis hermanos? ¿Y acaso Isboset se estaba equivocando? No, tenía toda la razón. Lo que Abner estaba haciendo estaba totalmente mal, mis hermanos. Estaba pecando. Estaba pecando. Primero, al rebelarse contra el trono de David, y ahora, sobre todo, mis hermanos, haciendo esto. Tomando mujeres como si lo pudiera tomar como cualquier otra cosa. Usar a las mujeres para su placer, sencillamente. Oh, mis hermanos, observen a este hombre que está tan soberbio, tan orgulloso, que ni siquiera podía aceptar la corrección de su rey. Observe hasta dónde puede llegar la soberbia, hasta dónde puede llegar el orgullo. Mis hermanos, esto es una muestra. Así es como nosotros nos comportamos cuando estamos en soberbia y en orgullo. Así es. Aun cuando nos corrigen con verdad, aun cuando el que nos corrige tiene razón, y nosotros, no. ¿Qué? ¿Cómo me tratas así a mí? Hombre, yo te he dado el trono. Hombre, por mí tienes esto. Hombre, por mí esto. Yo soy tu confidente. Yo soy esto. Eso es lo que le está diciendo aquí Abner. Miren nada más, mis hermanos, la soberbia, la rebeldía de este hombre. Y así nos comportamos nosotros. Así somos cuando estamos en rebeldía, en orgullo, mis hermanos. No aceptamos la corrección. No aceptamos nada, mis hermanos. Y encima nos hacemos la víctima. ¿Verdad? Nos hacemos la víctima, mis hermanos. Y observen ahí su amenaza del versículo 9 al versículo 10. Yo le voy a dar el trono a David. Oh, mis hermanos, lo que debió haber hecho Isboset era así. Hombres, córtenle el cuello. Así se castigaba en aquellos tiempos. Eso es lo que debió haber hecho Isboset en ese momento, pero no, todo lo contrario, mis hermanos. Como si nada, como si estuviera diciéndole a un empleado, a un siervo, a un esclavo. ¿Por qué? Observe el poder de Abner en el versículo 11.
Y él, es decir, Isboset, no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Temía. Oh, mis hermanos, este hombre era quien realmente gobernaba. Isboset era un payaso, era un títere, nada más. Quien gobernaba, quien reinaba era Abner. Pero allí solo estaba su hijo, por pura pantalla nada más, por pura pantalla, mis hermanos. Pero sigamos viendo la estrategia de este hombre macabro, malvado. Versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. No, pues estaba soltero, ¿no? Imagínense, una más, qué daño le hacía. Pero observe la manipulación, mis hermanos, que tenía este hombre. La única motivación para acercarse a David era la traición, mis hermanos. Hacerle daño a Isboset. No fue porque estaba reconociendo que David era el rey de Israel. No era, sí, yo reconozco que David es el verdadero rey de Israel. Estamos en pecado, Isboset, hay que ir de rodillas delante de David y pedirle perdón, que nos perdone la vida. No, motivación, la traición. La traición, mis hermanos. Pero esa conversación de sus mensajeros para David nos muestra que él está reconociendo que David era el rey. ¿Se da cuenta? Abner sabía que sus acciones previas estaban totalmente incorrectas. Sus intenciones, sin embargo, son totalmente equivocadas, porque la única razón es, Isboset fuera, ya no me eres útil para mis propósitos. Mis hermanos, lo que realmente debió hacer es acercarse humillado delante de David, aceptando que esa era la voluntad de Dios. David, todo Israel es tuyo, porque así Dios lo prometió. Pero no, mis hermanos, este hombre malvado lo que hace es buscar deshacerse de su sobrino, de su propia sangre, mis hermanos. Porque ahora su sobrino es su enemigo. Imagínense nada más. Su sobrino ahora es considerado como enemigo de este hombre. Y usted pensaba que su familia era tranquila. Mire nada más. Mis hermanos, así es como funciona la mente y el accionar de una persona malvada. Así es, mis hermanos. Aquí tenemos una radiografía de cómo funciona una persona malvada. Sobre todo de esas personas que son manipuladoras, mentirosas. Esas personas que tienen el poder y solamente buscan una sola cosa. Sus propias intenciones, sus propias motivaciones. Así es como actúan hoy en día las grandes mafias, mis hermanos. Así es como actúan. Tienen el poder, quieren lo suyo. Nada más dame esto, yo te doy esto. Habla, ¿cómo es? Habla. Y este hombre aquí lo que está haciendo es condicionar a David. Así es, mis hermanos, como está actuando. Como esas personas de nuestros días, estas personas malvadas. Dame tanto y te dejo trabajar. Dame tanto. Si no me das, te mueres. Así es. Mire nada más. ¿Cuántos siglos atrás? La misma historia. Qué perfecto es la palabra de Dios, que nos muestra grandes verdades para nuestros días. Grandes realidades que no pueden ser pasados por alto, mis hermanos. Y las palabras de David son los que también nos sorprenden. Bien, dice David. Mira el versículo 13, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin primero me traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. En Mical era, como bien dice aquí, la hija de Saúl, pero además esta mujer, Mical, fue la primera esposa de David. Fue la primera esposa de David. Posteriormente Saúl se la quitó, el papá. Se la quitó, dijo, hija, ven conmigo porque David es mi enemigo. No quiero que estés con él, ven conmigo.
Y aquí, mis hermanos, David está reclamando a su primera esposa. Observen nada más, como mencioné hace un momento, no estaba soltero, ¿verdad? Una más para el harem, una esposa más. Pero mis hermanos, aquí una vez más se nos señala algo en el corazón de David. Haciendo jugadas políticas. Haciendo jugadas políticas. No solamente era por añoranza de su primera esposa. Oh, yo todavía la amo. 6 mujeres, ahora una más. No sé si creerla, dirán algunos, ¿no? Pero observe aquí, lo más probable es que está haciendo jugadas políticas, porque al regresar a Mical a ser esposa de David, le está asegurando el trono de las demás tribus. Hasta la hija de Saúl, está conmigo, ya tengo asegurado. Miren nada más, es mi esposa. Tenemos todo listo para gobernar sobre todo Israel. Mis hermanos, aquí David una vez más actuando para agradar a los ojos del mundo y no para Dios. Sí, me voy a ganar a todas las demás tribus para que vean conmigo, les agrade, les ame, chévere. Pero se estaba olvidando de que a Dios esto no lo agradaba. Se estaba olvidando que esta forma de actuar de David no era agradable ante los ojos de nuestro Señor. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Esta decisión que David, una jugada política, una treta política, mis hermanos, afectó a otro matrimonio. Chocó con otro matrimonio. Observe aquí a David, está destruyendo un matrimonio, mis hermanos. ¿Te sorprende lo que hará después con Urías? Míralo acá nada más. Ya lo hacía como cualquier cosa. Mis hermanos, era un experto destruyendo matrimonios, mis hermanos. Estaba acostumbrado a todo ello. Si David hubiese actuado con sabiduría, delante de Dios, guiado por Dios, hubiese dejado a Mical con su matrimonio, mis hermanos. Sencillamente, o en su nuevo matrimonio a Mical, con este hombre Paltiel que eso nos menciona. 2 veces se menciona que Mical tenía un marido, Paltiel, en el versículo 15, permítame leerlo una vez más. Entonces Isboset envió y se la quitó ¿a quién? A su marido, no dice a su acompañante, no dijo a su por si acaso, a su plan B, no, a su marido. Versículo 16, y su marido. Mis hermanos, esto es una muestra de que aquí Mical estaba en un nuevo matrimonio. Y David, si hubiera actuado con mucha sabiduría, hubiese respetado ese nuevo matrimonio, mis hermanos. Ya estaba casado con un nuevo hombre, o lo hubiera aceptado totalmente. Pero ¿qué hacen aquellos que tienen el poder? ¿Qué hacen aquellos malvados y perversos que todos quieren a su favor? ¿Qué dice Abner? Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Claro, si el capo te dice vete, no preguntas, te vas. Si el cabecilla te dice salta, saltas, no preguntas cuánto ni por qué. Mis hermanos, aquí nos muestra el poder que realmente tenía este hombre. No le importó destruir el matrimonio ni a David, ni a Abner, ni a Isboset. Observen nada más. Observen el poder de estos hombres. Versículo 17, avancemos por favor. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre nosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Mis hermanos, una vez más, observen cómo se presenta este hombre aquí. Un rebelde, un manipulador. Ahora reúne a todo el reino de Israel.
a las 11 tribus restantes que aún no se habían rendido ante David. ¿Y qué les dice? Por si acaso Dios ya ha declarado que David es el rey. Debemos someternos. Miren, hermanos, nada más aquí lo manipulador que era este hombre. Aún más vemos evidente este golpe que está haciendo. Pero ¿qué es lo que vemos? Está haciendo un anuncio tan importante con los líderes de Israel, pero sin el rey. Y sobre todo para poner un nuevo rey. Esto es un golpe de Estado, mis hermanos. Un golpe de Estado. Y Abner aquí sobre todo parece profeta, ¿no? Porque se para y ¿qué dice? Dios nos ha dicho. Dios nos ha anunciado, mis hermanos. Usa la palabra de Dios para manipular, pero con sus propios intereses. Él no está siendo acá este mensajero para llevar en obediencia al pueblo delante de Dios. Mis hermanos, está haciendo uso de la palabra de Dios para manipular a las personas, sencillamente. Eso es lo que está haciendo este hombre. 19. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré, iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan conmigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Aquí nos muestra prácticamente que David había caído en el juego de Abner. David había caído en el juego. Porque en los versos siguientes, no lo vamos a ver el día de hoy, pero uno de sus generales de David, Joab, le va a decir: ¿qué has hecho? Él está viniendo a manipularte. Él está viniendo como un espía delante de ti. Encara a David. Pero David está cayendo aquí hasta ahora en el juego de Abner, mis hermanos. Aquí lo que debió recibir Abner de parte de David no fue este banquete, no fue este gran recibimiento, no fue toda esta gran fiesta. Lo que debió de haber recibido este hombre, mis hermanos, fue lo mismo que recibió este joven que dijo haber matado al rey Saúl. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? Capítulo 1, versículo 14 de segunda de Samuel. Mira lo que dice rápidamente. David, al escuchar a este joven que dijo que mató al rey Saúl, ¿cómo reaccionó David al escuchar esto? Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Mis hermanos, eso es lo que debió haber hecho David. Tú eres un malvado, un mal hombre, te estás rebelando contra tu rey. Y debió haber hecho esto, lo mismo. Aquí en el capítulo 1, mis hermanos, David nos muestra ese reflejo perfecto de nuestro amado Señor Jesús, quien juzgaría, quien gobernaría con rectitud y verdad, pagando su castigo al malo, al perverso. Ahí en el capítulo 1. Pero aquí en el capítulo 3, David está actuando como un rey pagano. David aquí está actuando como un político que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus caprichos, con tal de conseguir lo que él quiere. David, en este capítulo y en este momento, es un reflejo de cómo actúan los políticos de hoy en día. Es un reflejo de muchos hombres con poder, gobernantes, haciendo concesiones pecaminosas, concesiones perversas, mis hermanos. Tanto así que esos políticos tienen hasta incluso la imagen de un salvador, ¿verdad?
Llegan a poner allí a estos políticos como El Salvador. Él nos va a ayudar, Él se va a acordar de nosotros, Él va a poner esto a favor de nosotros, Él es para el pueblo. Pero mis hermanos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Miren aquí a David actuando como un pagano, como un político perverso. Y una vez más, qué perfección de la palabra de Dios. Nos muestra que no hay nada nuevo debajo del sol. Mis hermanos, ¿usted quiere saber cómo actúan los políticos? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere saber cómo va a ser el gobierno de estos próximos años? Vaya a la palabra de Dios y nada le sorprenderá. Nada le sorprenderá, mis hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. Políticos perversos abundan y la palabra de Dios ya lo señala. Nos muestra esa gran realidad, mis hermanos. Siglos y siglos después. Oh, pero nuestro Señor Jesús gobernará con rectitud. Gobernará con perfección. Gobernará con verdad absoluta. Eso, claro que sí, no solamente debemos esperarlo en ese gobierno tan hermoso que esperamos de los 1000 años, ¿verdad? Mis hermanos, desde ahora nuestro Señor ya reina. Desde ahora su reino ya está, mis hermanos, establecido. Y es que nosotros debemos anunciarlo. Aún en medio de las tinieblas, aún en medio del gobierno que Satanás puede tener aquí, nuestro Dios gobierna todo. Dice su palabra que Él alimenta a los pajarillos. ¿Cuánto más a sus hijos? ¿Eso no es un gobierno absoluto? ¿Eso no es un reflejo del gobierno total que Dios tiene sobre nosotros? Dice su palabra también que incluso sabe cuántos cabellos tenemos. Bueno, algunos un poquito menos, ¿verdad? Pero nuestro Señor ya sabe cuántos. Qué hermoso, mis hermanos, es saber que nuestro Señor cuida de nosotros. Gobierna de nosotros. Estos 5 años que se nos vienen como hijos de Dios, no va a ser el gobierno del partido político tal, no va a ser el gobierno del candidato tal, no va a ser el gobierno del fulano de tal. Será el gobierno de nuestro Señor Jesús. Será el gobierno de nuestro Señor Jesús. Claro que sí, oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestras autoridades, que rindan su corazón al verdadero Rey, al único Rey de reyes, y que puedan seguir ese ejemplo de cómo gobernar con rectitud y con verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestran la realidad de los hombres, la realidad de aquellos que tienen poder y autoridad. Oh Señor, pero no tienen el poder y la autoridad que tú tienes. Ayúdanos a rendir nuestra vida a aquel que verdaderamente reina, al Hijo de Dios, al Hijo de David, al verdadero Hijo de David, nuestro amado Señor Jesús. Oh Señor, que tu palabra haya abierto nuestros corazones para darnos cuenta que necesitamos venir ante ti, delante de ti, y traer nuestras debilidades a tus pies. Oh Señor, si hay aquí algún hermano o alguna hermana que está practicando el pecado de la lujuria, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor mío. Que hoy pueda decir en su corazón, delante de ti, Señor, perdóname. Ayúdame a dejar ese pecado. No quiero tener las consecuencias que David experimentó. No quiero pasar por lo mismo. Quiero una vida transformada, Señor. Que eso sea la petición de mis hermanos o hermanas que están en este pecado. Oh mi amigo, oh mi amiga, que tú nos estás visitando en esta noche. ¿Qué hay de ti? Lo que tú necesitas es venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, gobierna mi vida. Que el amado Señor Jesús sea el gobernante de mi vida y que me muestre cómo debo vivir. Ríndele tu corazón a Él y dile, Señor, gobierna mi vida, reina en mi vida y ayúdame a dejar
todos aquellos pecados que me mantienen en la oscuridad, lejos de ti, en vicios y alejado de ti totalmente. Ayúdanos, Señor. Oh Padre, que tú puedas mostrar esta convicción en los corazones de las personas. Gracias te damos y oramos para que tú sigas dirigiendo, Señor, el proceso de elecciones en nuestro país, y asimismo confiamos en que tú gobiernas y reinas sobre nuestro amado país. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.